Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. A este punto ya debimos haber hecho una lectura introductoria que nos muestra cuáles son esas técnicas que utilizamos dentro de las relaciones públicas. Ahora vamos a verlo un poco desde el ejemplo. Vamos a ver ejemplificadas cada una de esas técnicas que nos mostraron en la teoría a través de la lectura. Empezaremos entonces con el comunicado de prensa. En este caso tenemos un comunicado de prensa de entretenimiento, como pueden darse cuenta en pantalla, es del artista urbano Maluma. Para esta ocasión, su jefe de prensa, que es Paola España, o su oficina de prensa, que recibe el mismo nombre, ha creado un comunicado de prensa en el que presenta como noticia que Maluma y Jennifer López van a hacer una colaboración musical. Vamos a ver entonces paso a paso este comunicado de prensa para ver sus partes. Empezamos entonces por aquí, si pueden darse cuenta tenemos el logo de la oficina de prensa o del press manager, que es Paola España. Seguido tenemos la identificación del artista, tenemos a Maluma, que tiene su propio logotipo. Debajo tenemos algo que dice alerta a medios, Maluma y J-Lo anuncian colaboración musical, que es el título del comunicado como tal. Recordemos que los títulos de los comunicados deben ser directos, precisos, exactos, deben ser muy claros y deben reflejar exactamente cuál es la noticia que estamos buscando llevar a los medios o a los diferentes públicos a través de este comunicado. Si seguimos bajando, vamos a encontrar fotografías de apoyo. Es importante que cada una de las imágenes que ustedes utilicen dentro de los comunicados de prensa sean descargables para así asegurar su publicación en medios. En el caso que alguien quiera publicar en medio de comunicación, puede hacerlo sin necesidad de llevar a investigar un poco más o tener que llamar al periodista o a la oficina de prensa para que nos den más información, para que nos den más fotos, sino que les estamos dando absolutamente todo de la mano del comunicado. Entonces tenemos una imagen de apoyo, una segunda imagen de apoyo que evidencia la noticia. Tenemos un cuerpo del comunicado, que es donde se desarrolla la noticia. Recuerden que los comunicados deben desarrollarse de forma noticiosa. La idea es que responda a las 5 o 6 W que nosotros conocemos desde la comunicación o de la creación del mensaje. Y también es importante que contenga toda la información que necesitan los medios o los públicos a los que nos estamos dirigiendo. Recordemos entonces que el comunicado no es solamente para medios de comunicación o medios masivos como tal. También podemos generar un comunicado para nuestro público interno, que normalmente lo conocemos más como boletín. Podemos generar un comunicado para nuestro público externo, para la opinión pública, etcétera, etcétera. Aquí me gustaría hacerles una salvedad, y es que el comunicado y el boletín de prensa tienen dos funciones un poco diferentes. Si bien ambos buscan informar, el comunicado es una información general o una información nueva, y el boletín se da o se debe desarrollar y hacer uso de él cuando tenemos una comunicación o una información precisa sobre un tema exacto. ¿A qué nos referimos? El boletín se usa, por ejemplo, en el caso de crisis. Si mi empresa está siendo investigada, empieza a ser investigada por desfalcos financieros, entonces en ese caso yo puedo emitir un boletín porque es un tema específico, es de inmediatez y pues no requiere que tenga tanta información o que la información de pronto no sea tan detallada. Pueden ser incluso varios boletines, por eso ellos normalmente van numerados cuando hablamos de casos de crisis. Entonces puedo enviar primero el boletín 1 mostrando la posición de la empresa y a partir de ahí generar otros boletines con mayor información a medida que ésta se va desarrollando. Por su parte, el comunicado lo que busca es dar la información total acerca de un evento, de un suceso, de una noticia que le interese a mis públicos o a los medios masivos de comunicación. Una vez ya hemos desarrollado todo el contenido de forma noticiosa y tenemos, digamos que, todos los elementos para que el medio pueda publicar o que los públicos puedan entender completamente la noticia, podemos pasar
pasar a hacer un apoyo si es necesario. En este caso, como están hablando de una colaboración musical y demás, pues ponen como apoyo adicional a las fotos un video del mismo y su hipervínculo link. Debajo nos hablan un poco del artista, a pesar que todos lo conocemos, pues es un artista de talla internacional ya, entonces en este caso nos hablan de sus mayores logros, hace un poco de acercamiento a lo que es su vida personal con respecto a su vida profesional. En el caso de una organización podríamos hablar de la organización como tal, de su misión, visión, de pronto los años de experiencia en su sector económico o en su sector de fábrica, por decirlo de alguna manera, o podemos obviar este paso. Normalmente con los artistas se pone justamente cuando son de talla internacional, periodistas lo conozcan en caso de no tenerlo en mente. Al final podemos encontrar que nos hacen acercamiento a las redes del artista. En este caso pues nos dicen cuáles son las redes sociales de Maluma para que se pueda encontrar allí mayores apoyos, encontrar música del artista y otros temas. O también nos remiten a donde podemos encontrar todo el playlist de música del artista. Debajo encontramos los datos de management del artista y finalmente la oficina de prensa. Estas redes de acá son de la oficina de prensa, no son del artista, y es para tener mayor información tanto de la oficina de prensa como tal como del press manager. Eso sería un comunicado a grandes rasgos. Normalmente se hace a través de plataformas como Mailchimp y demás que nos permiten hacer envíos masivos de comunicación, pero eso no significa que se lo enviamos a cualquier persona. Debemos enviarlo específicamente a aquellos medios o a aquellos públicos o a aquellas personas que hacen parte de ese objetivo comunicativo que debemos haber planteado en la estrategia inicial. Vamos ahora con el con el video comunicado. El video comunicado es un comunicado en video, se utiliza mucho en el ámbito político, en el ámbito, digamos, social, cuando tenemos movimientos sociales y demás, y normalmente nos funciona mucho para ser transmitido a través de televisión o actualmente a través de redes sociales que son netamente visuales. Vamos a ver este video comunicado para que podamos reconocer un poco su estructura y su intencionalidad. Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de América Latina y el mundo. Hemos convocado a esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, para leer el siguiente comunicado oficial sobre el comandante Hugo Chávez y el proceso de tratamiento que recibe en La Habana, Cuba. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el equipo médico que atiende al comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha comenzado a cumplir el protocolo operatorio para la intervención quirúrgica a la cual se someterá el líder de la Revolución Bolivariana este martes 11 de diciembre de 2012. El equipo médico ha transmitido su optimismo acerca del éxito de esta operación, que se enmarca en el plan de tratamiento que sigue el comandante Hugo Chávez para la recuperación plena de su salud. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al ratificar su lealtad inquebrantable con el presidente Hugo Chávez, agradece las innumerables manifestaciones de solidaridad recibidas en estas últimas horas de todas partes del mundo y convoca al pueblo de Venezuela a permanecer unido en oración y a seguir transmitiendo al comandante Chávez su más puro sentimiento de amor. Caracas, 11 de diciembre del 2012. ¡Que viva Chávez! Si nos damos cuenta, es una información muy clara, muy concisa, precisa, enfocada en un tema exacto que es de interés público. Este video comunicado pudieron haberlo transmitido en los noticieros, hacer uso de él en diferentes programas de televisión, a través de
redes sociales o incluso como lo vemos acá en YouTube. Vamos a un audio comunicado que es claramente la misma información que hemos visto tanto en el video comunicado como en el comunicado, digamos que de cierta forma físico o escrito. En este caso, como su nombre lo indica, es en audio y es muy funcional cuando lo vamos a enviar a emisoras, por ejemplo, cuando tenemos repositorios de audio, como es el caso de Supersalud. Vamos a revisar entonces un ejemplo de estos. Vamos a abrir este. Supersalud abre proceso sancionatorio a representante legal de EPS Ambuc. El proceso se da por un presunto incumplimiento a una medida cautelar que ordenó dar solución a 255 casos de usuarios que generan un riesgo para la salud y la vida de la población afiliada a la EPS Ambuc. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio a título personal contra Luis Ernesto Baloyes, representante legal de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó Ambuc EPS. El proceso se inició por el presunto incumplimiento a las instrucciones impartidas en la medida cautelar que ordenó remover de manera inmediata las barreras que impedían a 255 usuarios acceder a servicios de salud requeridos. Durante el seguimiento de la Supersalud, se estableció que con corte al 30 de abril de 2020 aún se encontraban abiertos o pendientes por resolver 45 casos del total de reclamaciones formuladas contra esta entidad promotora de salud, aun cuando se confirmó el término de 2 días para una solución de fondo, según explica la resolución 8013 del 23 de junio del presente año. El superintendente delegado para los procesos administrativos Andrés Evelio Mora Calvache indicó además que por investigaciones de este tipo sobre presunto incumplimiento a estas órdenes que tienen como objetivo asegurar la prestación integral de los servicios de salud, se adelantan procesos sancionatorios contra los representantes legales de las EPS Medimás, Comeva, Convida y Comparta. La medida cautelar es una herramienta que se adopta para garantizar a los usuarios del sistema los servicios de salud, por lo que la Superintendencia hace seguimiento de su cumplimiento para iniciar las investigaciones administrativas sancionatorias en contra de quienes incumplan las órdenes impartidas por este medio en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 1949 de 2019 que fortaleció la capacidad sancionatoria de la entidad. Por último, el funcionario enfatizó que, de comprobarse la responsabilidad del investigado, podrían imponerse sanciones a título personal que van desde los 50 hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incluso la remoción del cargo e inhabilidad hasta por 15 años para el ejercicio de cargos relacionados con la administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí podemos darnos cuenta que el audiocomunicado incluye todas las, digamos que el desarrollo de la información de forma completa, las 5 o las 6W, y adicional a eso, tiene como una pequeña descripción y la lectura es intencional. Es una lectura bastante intencional, con una muy buena voz, con una lecturabilidad clara, precisa, exacta, que maneja signos de puntuación. Siempre debe ser muy claro porque justamente como va a ser de difusión pública o incluso va a ser una difusión interna dentro de los públicos internos de la organización, siempre debe ser muy claro, pues al hacer un audio comunicado no tenemos de apoyo el eje visual. Vamos ahora con la rueda de prensa. Muchos de nosotros hemos escuchado el término de rueda de prensa. ¿Qué es una rueda de prensa? Es cuando yo convoco diferentes medios o convoco, digamos que diferentes instituciones, también puede ser en términos organizacionales hablando, y lo que tenemos son algunos representantes de la marca, del producto o del servicio que van a hablar acerca de un tema en específico. Puede usarse tanto para casos de crisis como para casos genéricos en los que se está generando una información completamente nueva. En este caso tenemos una rueda de prensa de un partido, Millonarios Jaguares. Entonces lo que están haciendo es hacer ciertas preguntas al director técnico y de pronto algunos jugadores, y los periodistas están del otro lado generando sus preguntas de forma ordenada. Es importante que en la rueda de prensa siempre haya una persona que verifique el orden de la sesión, de los turnos de preguntas de los periodistas o del público como tal, y también haga el filtro.
son ruedas de prensa deportivas, de entretenimiento, empresariales, normalmente tenemos una ambientación, existe una mesa en la que están los personajes que van a representar la marca como tal, a quienes les van a hacer las preguntas. Cuando son medios se disponen varios micrófonos en la mesa para que todos puedan tener el audio de primera mano. Si tenemos patrocinadores, su marca puede estar presente tanto en la mesa como detrás de ella, así como lo vemos en este caso. Tenemos un backing, tenemos producto en la mesa y tenemos un backing en el que aparecen las marcas. Cuando tenemos organizaciones de rueda de prensa de tipo empresarial, puede existir ese backing y puede tener solamente el logo de la empresa grande, o puede tener de pronto los stakeholders de la empresa si es necesario. Esto sucede, por ejemplo, cuando hacemos un lanzamiento de un producto o algo similar. Vamos a ver este ejemplo y vamos a continuar con los desayunos, los desayunos empresariales o los desayunos de relaciones públicas. En este caso es importante anotar que estos desayunos no se debe invitar mucha gente, los invitados deben ser, digamos que precisos y exactos. Normalmente se recomienda que no sean más de 60 y desde la lógica de relaciones públicas normalmente se recomiendan desayunos continentales o desayunos que no sean tan elaborados, que no requieran de tantos alimentos y demás. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque los desayunos del empresarial, primero, deben ser en un máximo de 1 hora. Segundo, no deben tener más de 60 invitados. Y tercero, debe tener momentos muy claros y muy específicos dentro de su desarrollo. Es importante entonces que este desayuno fluya de forma rápida. Los invitados a este desayuno saben y son conscientes de que están invitados justamente a desayunar, pero también a escuchar una propuesta, una rendición de cuentas o demás. Es decir, que a medida que van consumiendo sus alimentos van a estar dentro de una presentación. Vamos ahora, olvidaba decirles que estos desayunos es importante planearlos con anticipación y a una hora que no interfiera con la rutina diaria, tanto de los periodistas como de las personas de los diferentes públicos con los que trabajamos. Si estamos hablando de inversionistas, por ejemplo, pues no podemos hacer el desayuno sobre las 10 de la mañana, porque ya partimos su mañana en 2. Normalmente se hace en la primera hora del día, la primera hora del día comprendida entre las 7 y las 8 de la mañana, máximo 9. Vamos con la convocatoria de medios. La convocatoria de medios se puede hacer a través de audio, a través de video o a través de piezas gráficas. Esta convocatoria de medios se hace cuando queremos lanzar un producto, cuando queremos presentar una nueva información. No es una rueda de prensa, simplemente es una presentación. En este caso tenemos una invitación, una función para medios. Es decir, que solamente va a haber prensa, por eso es una convocatoria de prensa justamente, en la que van a presentar una nueva obra de teatro. Lo que hacen es, a través de un generador de email masivo, nos envían la invitación, como pueden verlo desde Casa Ensamble, una nueva obra de teatro, y nos invitan a su lanzamiento exclusivo para medios, con la intención de que cada uno de estos medios que confirmen su asistencia saquen una nota en su medio respectivo sobre el lanzamiento de esta obra. Es importante siempre poner un número o un correo de contacto, no solo para la confirmación de asistencia, sino también para de esa manera actualizar las bases de datos cuando recibamos las confirmaciones. Adicional a esto, pues debe contar siempre con la imagen corporativa de la empresa que estemos trabajando, independiente de si es información para medios de comunicación masivos o para públicos internos, externos o mixtos. Finalmente, encontramos la entrevista en exclusiva. Las entrevistas en exclusiva se utilizan en varias ocasiones. Puede ser para un lanzamiento, puede ser en procesos de crisis, también funcionan muy bien, pero
Cuando hablamos de crisis, dar una entrevista en exclusiva significa que yo estoy negando información a otros medios. En ese caso es muy importante manejar una estrategia comunicativa asertiva. Si yo creo que todos los medios y la opinión pública en general debe conocer la información, es preciso mejor preferir hacer una rueda de prensa o preferir hacer un comunicado en cualquiera de sus variantes y no dar una entrevista en exclusiva. La entrevista en exclusiva se utiliza en el momento de crisis cuando queremos, a través de un solo medio, que puede ser nuestro aliado, despejar todas las dudas, pero eso puede llevar a que los demás medios piensen que tenemos un sesgo de información. En otras instancias podemos utilizar las entrevistas exclusivas con lanzamientos de artistas, lanzamientos de producto, lanzamientos de nuevas marcas, por ejemplo, nuevos aliados, e incluso cuando tenemos procesos de mercadeo, de publicidad o de cambio de imagen. Para todos estos casos puede funcionar muy bien una entrevista en exclusiva con medios de comunicación. En este caso, si no estamos hablando directamente, en este caso no estamos hablando directamente de públicos internos o de públicos externos, porque ellos son, digamos que, de otro manejo informativo. Estas entrevistas se dan mucho más para artistas, productos, procesos de publicidad, mercadeo y otras índoles que ya hemos nombrado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Pocos pueden decir que han hecho lo que han querido con sus vidas. Alejandro Riaño, el humorista, el presentador del hombre, si puede decir, él es uno de los comediantes más conocidos hoy en día en el país, ha debutado en el cine y sí, amores y desamores en todas las esferas sociales. Esta noche su confesión. Bienvenidos. Como podemos ver, este tipo de entrevistas exclusivas se centran mucho más en el personaje, en el producto, en el servicio que estamos difundiendo o proyectando. Aquí la información es un poco más menos desarrollada, por decirlo de alguna manera, y adicional a eso se puede manejar una información mucho más profundo, preguntas que ya tienen un cuestionario preestablecido, pero que aún así pueden contestar a la contrapregunta o de responder para temas a los cuales debemos estar presos y haber visualizado el panorama de la entrevista. Yo una vez te vi pasar por acá, cuando me vas a sentar. Cada una de estas estrategias deben ser elegidas de acuerdo al objetivo de comunicación y a la estrategia de comunicación que nosotros queremos lograr y llevar a cabo. Es importante que estén muy alineadas con nuestros objetivos, con nuestros indicadores de gestión y al mismo tiempo que den respuesta a cada uno de esos públicos que esperamos abordar, siendo cada una de estas estrategias la más válida y la más precisa para hacer la difusión de la información o del hecho noticioso.